El establecimiento adecuado de las relaciones tiene su primera dificultad, su primer escollo, cuando en la familia, la pareja o los padres con los hijos tienen diferentes opiniones o conceptos o visión de las cosas. No siempre en casa vemos las cosas de la misma manera, la forma como la interpretamos. Por eso, como en estas cosas normalmente cada uno cree tener la razón, entonces uno hace imponer su razón o sus razones y termina entonces uno haciendo lo que uno considera que es lo que uno tiene que hacer, porque así como yo lo digo, así es. Los hijos se quejan de los papás se quejan de los hijos y los esposos se quejan entre sí cuando dicen es que él piensa, ella piensa, ellos piensan que las cosas son así como ellos dicen. Y entonces eso genera mucha dificultad. Pero miren, el hecho de que uno tenga razones no significa tener la razón. El hecho de que uno tenga visión, argumentación para defender una cosa, eso no quiere decir que eso sea lo correcto. Una cosa es tener razones y otra cosa es tener la razón. También es bueno preguntarnos cuando uno quiere hacer algo, la convicción de hacerlo, ¿de dónde proviene? ¿Proviene del raciocinio objetivo? ¿Proviene de la voluntad, es decir, de lo que uno quiere hacer? ¿O proviene del ejercicio de nuestra libertad? A ver, ¿de dónde proviene el hecho de que usted en un momento considere que esto hay que hacerlo de esta forma? ¿Tiene razones, no la razón, tiene razones para hacerlo? Hay gente que tiene razones para matar. Y si no las tiene, se las inventa. ¿Por qué creen ustedes que la gente aborta? No porque tenga la razón, pero tiene razones para abortar. Y se agarran de sus razones. Insisto, para que eso quede bien clarito, tener razones no significa tener la razón. Entonces es bueno preguntarnos de dónde proviene el ejercicio de hacer algo. De las razones que tenemos, de nuestra voluntad, porque eso es lo que yo quiero hacer. Porque incluso nos puede pasar que uno puede no tener razones, pero eso es lo que uno quiere. Y de hecho hay gente que lo dice así, yo sé que así no es, pero es que así es como lo quiero yo, punto. Entonces impongo mi voluntad. O proviene del hecho de defender la libertad en un mal ejercicio de la libertad y entonces decir simplemente, es que yo soy libre y yo lo hago como a mí me dé la gana. ¿Se han dado cuenta que les he mencionado tres cosas? Les he mencionado tres facultades en la persona humana. Les he mencionado el intelecto, el raciocinio, les he mencionado la voluntad y les he mencionado la libertad. Por eso a veces es tan difícil poder concordar, porque cuando uno analiza el pecado hizo estragos en esas tres facultades. El pecado ya no nos permite a nosotros poder descubrir qué es la verdad. A la gente no le interesa conocer la verdad. La gente quiere tener razones para hacer las cosas. Por eso los pelados a ustedes le preguntan, ¿y cuál es la razón para eso? Dame tus razones. Los pelados quieren eso. Quieren explicación de todo. O cuando ustedes tienen conflictos con ellos y le preguntan, ¿por qué lo haces así? Porque es que así es como yo lo quiero. Punto. Entonces, cuando uno mira el pecado, uno se da cuenta que el pecado realizó muchos estragos en nuestras facultades. A veces uno cree, cuando uno piensa en el pecado, no es que dije una mentira, es que cogí rabia, es que me puse triste. No, hay que mirar objetivamente el pecado, de qué manera afectó nuestra capacidad para discernir adecuadamente, racionalmente,
¿De qué manera el pecado afectó nuestra voluntad y la hirió? De tal manera que, como dice el apóstol San Pablo, no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. ¿Por qué creen ustedes que viene este conflicto de no hacer el bien que queremos y de sí hacer el mal que no queremos? De una herida que hay en nuestra voluntad. Estamos incapacitados prácticamente como para saber amar adecuadamente el bien y que nuestra voluntad se ajuste al bien, que uno diga, es que lo bueno es esto y esto es lo que hay que hacer, independientemente de que a mí me guste otra cosa. La gente no tiene hoy criterio para hacer las cosas, el bien. La gente tiene como criterio que me guste, y por eso las personas dicen, basta con que a mí me guste. Si a mí me gusta, punto. Si es bueno o es malo, no importa, me gusta y ya. Y peor aún, en el ejercicio de nuestra libertad, que la hemos devaluado, que la hemos deformado y que hemos caído entonces en el libertinaje. Por eso me gusta tanto este texto de hoy, que le ayuda a uno a comprender la manera sutil, habilidosa, muy habilidosa, que tuvo el espíritu del mal para hacernos creer a nosotros todo lo contrario de lo que Dios nos había enseñado, porque fue muy hábil, fue muy astuto. Por eso la Biblia dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales de la tierra. Es que en el maligno, simbolizado por esa serpiente, hay mucha astucia y sabe perfectamente cómo engañarnos. Y entonces empieza a establecer, primero con la mujer, un diálogo. La mujer, ¿por qué con ella? ¿Por qué no con él? Porque si hubiera establecido un diálogo con el varón, el diálogo hubiera sido inicialmente un diálogo filosófico. De ese de, te doy razones y me das razones. Tú me preguntas y yo te contesto, tú me dices y yo te controvierto. En el diálogo con la mujer no es un diálogo filosófico, es un diálogo de carácter emocional. Aquí hago un paréntesis. Ustedes, las mujeres, son tocadas inicialmente en las emociones. Y por ahí, por las emociones, es donde en un momento determinado pueden terminar cediendo. Los varones somos menos emocionales, y eso no lo digo yo, eso lo afirma la Sagrada Escritura y eso lo afirma la psicología. Nosotros somos más como de echar cabeza a las cosas. Por eso la mamá cede mucho más fácil frente a las cosas de sus hijos que el papá. El papá con los hijos suele ser más duro que la mamá. La mamá se derrite con un hijo. El papá no, el papá dice pues no y punto y las cosas son como yo digo y ya la embarró y que por aquí no venga más. Porque fíjense que es distinta la relación y es precisamente por eso. Por eso el espíritu del mal llega a la mujer y empieza a establecer con ella un diálogo que ella no debió nunca haberle seguido la cuerda, pero vale, la embarró y el espíritu del mal empezó a decirle cosas y ella empezó a responderle. Y fíjense qué fue lo primero que tocó el espíritu del mal de esas tres facultades que les acabo de hablar. ¿Cuáles son? El intelecto, la voluntad y la libertad. Allí está el problema de todo el pecado. El pecado radica en esas tres facultades. Entonces, el espíritu del mal le dice a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer le contesta, sí, podemos comer de los frutos del árbol del jardín, pero del árbol del que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La mujer tenía en la cabeza la razón por la cual Dios le había dicho de ese árbol del conocimiento del bien y del mal,
acuérdense que se los explicaba el martes, no es simplemente el árbol del conocimiento así nada más. No, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman de él. La mujer tenía en la cabeza la razón de Dios, no las razones. Pero el maligno sí no le da a la mujer la razón, le da las razones de por qué sí debería hacerlo. Entonces al final lo que termina haciéndole creer a ella es que más importante tener razones que tener razón. La razón de Dios no importa. Lo importante es las razones que tú tengas para así hacerlo. Y nosotros siempre tendremos razones para hacer cosas. Y por eso le dice, no es cierto, no morirán. Eso no es verdad. La engaña. Hace de Dios un mentiroso. Lo que pasa es que Dios sabe que el día en que coman de él, se le abrirán los ojos. Y miren ustedes semejante propuesta tan halagüeña, tan atractiva. Y el día que se les abran los ojos, serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. ¿A quién no le gusta esa propuesta? ¿A quién no le gusta ser como Dios? Porque el que es como Dios no necesita a Dios. ¿Para qué Dios? ¿Para qué sirve Dios? Si ya yo tengo en mí mismo todo el conocimiento de Dios, yo no necesito que venga nadie a enseñarme absolutamente nada. Entonces, cuando Dios le da al hombre y a la mujer la razón del por qué no, el maligno le da las razones del por qué sí. Y cuando hace uno prevalecer sus razones sobre la razón, uno dice, mis razones son más válidas y por lo tanto, como yo lo pienso así, como esa es mi opinión, pues no se les hace conocida esa frasecita. Es que esta es mi opinión, punto. Y tienen que respetar mi opinión. Eso de mi opinión son mis razones. Oye, pero eso no es lo correcto, a mí no me importa, yo tengo mi opinión personal y tengo derecho sobre mi opinión. Y entonces ahí es donde empieza a ser herida nuestras facultades y nuestra vida. Y normalmente toda la noción exacta de la vida empieza por la racionalidad. ¿Por qué creen ustedes que el maligno no toca a los animales? ¿Por qué creen ustedes que los animales no pecan? Porque no hay racionalidad en ellos. El animal obedece a su ley natural, a lo que él es. En cambio nosotros que sí tenemos raciocinio, el maligno sabía muy bien que cuando tocara nuestro raciocinio, cambiara nuestra manera de pensar y nuestra forma de ver las cosas, uno a partir de su opinión y de su forma de ver las cosas, entonces uno pensaría, Dios no tiene razón, yo sí tengo razones. Dios no me va a venir a mí a enseñar qué es lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que mi cabeza a mí me dice que yo tengo que hacer. A ustedes sus hijos y nosotros a lo mejor en algún momento lo hicimos con nuestros papás. ¿Por qué tengo yo que hacer lo que tú me estás diciendo? ¿Por qué tengo yo que llegar a la medianoche? Uno tiene su razón, uno tiene razón. Te estoy cuidando, te estoy protegiendo, mira tu edad, etcétera, etcétera. Pero uno tiene razones para no llegar a la medianoche sino a las 3 de la mañana. Es que la fiesta estaba muy buena, es que apenas estaba empezando lo bueno, es que llegó la hora loca, es que mis amigos, que por aquí, que es patatín, que patatán. Y ahí es donde todo se daña. Por eso cuando uno mira su vida y uno mira el pecado en su vida, es que a veces uno cree que simplemente mirar subjetivamente, sí, a ver cuáles son los pecados que cometí. Bueno, sí, es que dije mentira, es que falté a misa, es que cogí rabia, es que dije 2, 3 vulgaridades, pero no se queden ahí. Miren a ver eso de dónde proviene. ¿Proviene del raciocinio? ¿De la forma como yo entiendo las cosas? ¿Proviene de mi voluntad?
de lo que yo quiero hacer, de lo que a mí da la gana hacer, o proviene del mal ejercicio de mi libertad? Por eso el apóstol San Pablo, ¿qué nos dice a nosotros? Renuévense en la mente y en el corazón. La mente es el raciocinio, el corazón es la voluntad. Si eso no se renueva, si eso no es tocado por la gracia de Dios, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, porque cada uno tiene su manera de poder entender el mundo. Y no es que no podamos entender el mundo, es que subjetivamente cada uno termina imponiendo su voluntad, su criterio y sus ideas. Por eso no es fácil conciliar los miembros de una familia, porque donde todo mundo, cada uno tiene sus ideas y sus razones, todo mundo cree que sus razones y su opinión, eso es lo que se tiene que hacer, porque es que así es como yo lo veo. Por eso el espíritu del mal primero pervirtió en el ser humano su intelecto, después pervierte la voluntad. ¿En qué momento la pervierte? Cuando dice el texto bíblico: entonces la mujer se dio cuenta que el árbol era atrayente a los ojos y deseable para la inteligencia. Atrayente. Miren, las cosas que atraen no atraen a la cabeza, atraen a la voluntad. Porque hay cosas que atraen en la voluntad, pero uno en la cabeza dice: esto es malo. Esto es malo, pero esto me gusta. Simple. Un helado. Usted tiene disparado el azúcar. No puede comer un helado. La cabeza le dice a usted: esto me va a hacer daño. Pero la voluntad dice: pero es que se ve tan rico. ¿Sí ven dónde está el asunto? Por eso cuando la mujer, no solamente con la cabeza, que empieza a cambiar todas las nociones, sino que, dice el texto bíblico, le pareció atrayente a los ojos y deseable para la inteligencia. ¿Dónde creen ustedes que apunta la tentación? Las tentaciones no están en la cabeza, no están en el intelecto. Las tentaciones están en la voluntad. En la voluntad. Por eso cuando uno no aprende a educar su voluntad, uno es una veleta y uno anda para un lado y para el otro. La persona que no educa su voluntad vive a merced de sus caprichos. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra cosa. Un día está casado y está feliz, otro día está aburrido y se quiere divorciar. Un día está alegre por el trabajo que tiene y otro día está aburrido de su jefe. Un día se cansa de tanto dormir y otro día quiere dormir bastante. Ese andar a merced de nuestros caprichos, que uno un día quiere una cosa y otro día quiere otra cosa, es una voluntad herida. Por eso no vas a educar el intelecto. Hay que educar la voluntad. Hay que enseñar a los hijos, y ojo con eso, hay que educar a los hijos que no siempre que uno quiere, que a uno le parece atractivo, que a uno le parece atrayente una cosa, no significa que porque le atraiga hay que ir a buscarlo. Hay cosas atrayentes muy dañinas. Hay cosas atrayentes que producen la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,